Varios actores financieros están bajando la expectativa de crecimiento de México. La misma Secretaría de Hacienda ha bajado la expectativa de crecimiento. La nota con la que hoy amanecemos en los medios financieros, pues apunta a BBVA, por ejemplo, que está reduciendo la estimación de crecimiento económico para México a 1.2% para este 2022, lo cual sería realmente muy poco, dado que venimos de una pandemia y nos caímos brutalmente en cuanto a nuestro Producto Interno Bruto, como se cayó el mundo entero. A ver, ¿y eso qué? ¿Y eso por qué nos afecta? Y a mí, ¿en qué me funciona o no me funciona que crezcamos 8% o que crezcamos 0.2% o que inclusive tengamos un PIB negativo? ¿A mí eso qué? Y es lo que quiero platicar y quiero que nos aclare Gerardo Vargas, Chief Financial Officer de Engine Capital. Querido Gerardo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Luis. Buenos días a ti y a tu auditorio. ¿Por qué es importante este asunto del Producto Interno Bruto, querido Gerardo? ¿Por qué crecer es importante? ¿Por qué tener un número bajo es importante? ¿Y qué opinión te merece pues la expectativa que estamos viendo de distintos actores financieros y económicos en este país? Me gustaría empezar a explicar por qué, porque sí ha sido un cambio muy drástico. A finales del año pasado, pues la mayoría de los analistas esperaban que creciéramos en 2022 al 3% y ahora, como bien dices, se ha caído alrededor del 1.8, incluso BBVA ese 1.2. Y esto es principalmente provocado pues por varios factores. Uno, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ha debilitado pues las perspectivas para las exportaciones mexicanas, que eran uno de los motores, de los pocos motores que tenía o que tiene la economía. Principalmente porque pensamos que se pueden afectar las cadenas de suministro. Recordemos que México es un país con un comercio internacional muy intensivo en manufacturas. El 88% de nuestras exportaciones son manufacturas, mientras que el 80% de nuestras importaciones también son manufacturas. Y esto puede provocar efectos en algunas de las industrias en las que México es experto, tales como automotriz, artículos electrónicos y otras. Además de esto, pues el aumento en los precios del petróleo provocado por el conflicto va a provocar la gente está esperando menor crecimiento en las economías de Estados Unidos y Europa. Y esto pues va a tener un impacto en las exportaciones que podamos tener en México. Esto está sucediendo en un contexto además en el que la inflación en México y en otros países pues está inusualmente alta como no se veía hace varias décadas. Y esto pues está provocando, digamos, un mayor rápido aumento en las tasas de interés que está el mercado. Y claro, esto a su vez va a afectar al consumo y a la inversión. La inversión en México, de por sí estábamos en un ambiente pues de débil inversión y ha sido pues lo está afectando. Y venimos en un ambiente en el que la inversión fija bruta del año pasado fue únicamente el 18.5% del PIB. Es el número más bajo el segundo más bajo desde 1995. Y esta inversión pues venía afectada por las perspectivas de la pandemia. También, por supuesto, está afectada pues, por las políticas que está ejecutando el gobierno, incluida la propuesta reforma constitucional, y ahora, además, pues por un ambiente en el que se está esperando mayores tasas de interés. Y todo esto en un ambiente en el que, si bien el empleo se había recuperado a los niveles prepandemia, pues lo ha hecho de una manera, digamos, precaria y crecer
pues es muy importante, nos afecta a todos en las perspectivas de lo que podamos vender en nuestras empresas, y nos afecta también pues en nuestros empleos y posibilidades de mejora económica. Déjame preguntarte, no es que hubiéramos crecido antes muchísimo, pero más o menos andábamos en un promedio, ¿no? O sea, crecíamos cada año un 2%, ahí vamos, más menos. Ya el 2019, y ya de por sí fue malo antes de pandemia, que no crecimos menos, de hecho, crecimos menos 0.1, si no me equivoco, los datos. Y luego se nos viene la pandemia, en donde se cae todo el mundo, y ahí caemos 8, o sea, 8.5, ¿no? Si no me equivoco, sí. fue la caída. El año pasado crecimos, entre comillas, 5, pero bueno, o sea, entendería que pues todavía debemos 3, ¿no? O sea, para recuperar a como estábamos en el 2019. Más hay dos maneras de verlo, Luis. Una es esta que estás haciendo tú, de hecho, para recuperar el nivel de actividad económica medido como PIB, pues ahora nos va a tomar hasta finales del 2023 con este cambio. Si se materializa el cambio en expectativas es verdadero. Pero la población ha seguido creciendo. Claro. Y la otra manera de ver es, oye, ¿qué tan abajo estamos con respecto a la tendencia que veíamos? Que es un poco lo que implicabas tú en tu pregunta. Y estamos bastante más abajo del 5%. Frente a esto, ¿cuáles son las oportunidades que se pueden pues buscar? Porque son entornos harto complicados. Tienes una baja crecimiento de PIB y luego a eso súmale inflación y súmale todos los riesgos globales, pero pues a final de cuentas se pueden también abrir oportunidades. ¿Cuáles son las que ves, Gerardo? Mira, yo creo, Luis, que la realidad entre China y Estados Unidos abre una gran oportunidad para México. Es más, con el conflicto Rusia-Ucrania y pues que la gente se ha puesto a pensar en lo que podría llegar a pasar entre China y Taiwán. Todo el mundo ha visto la necesidad de reforzar las cadenas de suministro a nivel regional. Ya no es cierto que todos los bienes se produzcan en un solo país, hay cadenas que están buscando eficientar y eso representa una gran oportunidad para México para impulsar la inversión. Aunado a eso, a que en México tenemos unas finanzas públicas sanas, o relativamente sanas, con fundamentos sólidos, si bien se van a debilitar un poquito por el subsidio a las gasolinas, continúan siendo comparadas con las de otros países en el mundo, etcétera, claro. Muy buenas. Y la ubicación geográfica de México, la gran calidad de su laboral, nos presenta una oportunidad, unos fundamentos muy fuertes. Si a eso le pudiéramos añadir un poco de la incertidumbre que provoca las políticas estas de el intento de la reforma constitucional, claro. etcétera, creo que se puede abrir una gran oportunidad. Claro. Para México. Gerardo Vargas, Chief Financial Officer en Engine Capital, gracias por estos minutos aquí en MS. Te mando un abrazo, Gerardo. Gracias a ti, Luis, igualmente.